costo fijo con restricciones de uno u otro. En el video de modelo de costo fijo se había indicado que teníamos el siguiente modelo. El costo total era un costo fijo más un costo variable. Ese costo variable está asociado a la cantidad de artículos que va a producir, digamos, una determinada planta o una determinada máquina. Si es que X es mayor a 0, es decir, si es que existe productividad, entonces vamos a tener este costo fijo. La otra posibilidad es que no exista productividad, es decir, si X es igual a 0. Si X es igual a 0, entonces aquí tendríamos C por X 0 y aparentemente Cx debería ser igual a F, es decir, el costo fijo. Considerando que F representa al costo inicial, ¿no? Para, digamos, adquirir una máquina y recién esa máquina empiece a producir. Y si no vamos a tener productividad, es decir, si no vamos a producir nada, no hay necesidad tampoco de estar invirtiendo en la parte inicial, ¿no? En la adquisición de una nueva máquina. También debería ser 0. Pero ¿cómo integramos estas dos ecuaciones en una sola? Para ello utilizamos una variable binaria, y, que va a ser 1 si es que la productividad es mayor a 0 y 0 si es que no existe productividad. Integrando vamos a tener la ecuación Cx igual a Fy más C de X. Pero si estamos agregando una variable y, esta variable y se relaciona con la variable continua X. Y esta relación se manifiesta mediante esta inecuación. X menor o igual a My. Si X es mayor a 0, es decir, si existe productividad, ¿qué vamos a tener? C por X. Por lo tanto, Y valdría 1. Sería F por Y, F por 1, F. F más Cx. Y tendríamos esta ecuación. Si es que Y vale 0, primero, Y depende de X, ¿no? Si X vale 0, es decir, si no hay productividad, C por 0 es 0, Y también vale 0. Y si Y vale 0, 0 por F, 0. 0 más 0 me da 0. Entonces aquí representa la integración de estas dos ecuaciones, agregando su restricción, que representa la relación entre una variable continua y una variable binaria. Ese valor m es un número muy grande. ¿Qué tan grande? Es de acuerdo al máximo valor, ¿no? Puede ser mayor o igual al máximo valor de la variable continua. Si nosotros tenemos dos plantas, si tenemos dos plantas o dos máquinas, ¿no? Vamos a denominar aquí la planta 1 y la planta 2. La planta 1, para invertir me cuesta 100 más 3x1, costo fijo más costo variable. Y la planta 2 tiene un costo de 200 más 5x2, costo fijo más costo variable. Y si voy a empezar a producir, la pregunta sería, ¿cuál de estas plantas pues me da la mayor utilidad, ¿no? Y si la condición fuera de que solo uno de ellos, una de estas plantas son las que ponemos en marcha, entonces ¿cómo realizamos esa elección de las plantas? Estas pueden ser plantas, pueden ser máquinas, etc. La integración sería la suma 100 más 3x1, 200 más 5x2, que representa la planta 1 y la planta 2. Pero como se trata de seleccionar una de ellas, o elegir solo una de ellas, entonces asociamos a la planta 1 una variable y1, que va a ser binaria, y asociamos a la planta 2 una variable que sea binaria, puesto que X no es binario, ¿no? No es binario.
Entonces, esas variables binarias van a ayudar a decidir cuál planta voy a seleccionar. Entonces tendríamos escrito de esta forma: 100 por Y1 más 3X1, que sería la planta 1. No estamos multiplicando, ojo, estamos asociando. Y el otro sería 200Y2 más 5X2, donde esa variable binaria Y sub K, donde K varía, puede ser 1, puede ser 2, porque tenemos 2Y, entonces puede ser 1 o 0. Si es que la productividad en esa planta es mayor a 0, es 1, y si es que no existe productividad por esa planta, es 0. Como estamos agregando dos variables binarias, y esta variable binaria Y1 se relaciona con la única variable que existe en la planta 1, que es X1, entonces vamos a tener la primera restricción: X1 menor o igual a MY1. Lo mismo va a suceder en la planta 2. La variable continua X2 se va a relacionar con la variable binaria Y2 mediante esta restricción: X2 menor o igual a MY2. Entonces, para elegir, ¿no?, que una de las plantas, estas tienen que ser mutuamente excluyentes. Y decir que son mutuamente excluyentes significa que la suma de las variables binarias debe ser igual a 1. La suma de las variables binarias es igual a 1. Vamos a hacer una comprobación. Si es que elegimos Y1, si como da como resultado Y1, 1 más automáticamente Y sub 2 tendría que tomar el valor de 0 para que se cumpla la igualdad. O sea, Y1 vale 1 y Y2 vale 0. Entonces, si es que Y1 vale 1, X1 tiene que valer menos, X1 va a ser la cantidad producida por la planta 1. Entonces significa que existe productividad. Y si es que existe productividad, tal como se visualiza aquí, entonces Y sub K es 1. Ahí está. Y sub 1 es 1. Tenemos entonces que 100 por 1 sería 100. Y aquí existe productividad. 3 por X1. Y2 vale 0. Entonces, si Y2 vale 0, si esto vale 0, significa que para que se cumpla la inecuación, X2 automáticamente tiene que ser 0. Para que sea 0 menor o igual a 0. Y si X2 es igual a 0, X es igual a 0, por lo tanto Y vale 0. Ahí está. Entonces tendríamos Y2, todo esto 0, y no hay productividad, por lo tanto también esto va a ser 0. En este caso, esa sería la restricción para la elegibilidad de una de las plantas. Restricciones, uno u otro. Tenemos una forma de poder elegir las restricciones, ¿no? En programación lineal también no solamente podemos elegir los objetivos, como en este caso, ¿no?, en seleccionar una planta u otra, también podemos seleccionar, también se puede seleccionar las restricciones. Y la selección de estas restricciones se efectúa utilizando variables binarias. Tenemos entonces dos restricciones. Entonces vamos a tener dos variables binarias, una asociada a cada restricción.
Si y1 es igual a 1, entonces se va a elegir esta restricción, 3x1 más 2x2 menor o igual a 18. Y si y2 es igual a 1, se elegirá esta restricción, x1 más 4x2 menor o igual a 16. ¿Cómo se logra ello? Agregando ambas restricciones más m es un número grande, multiplicado por 1 menos y1. ¿Sí? En este caso sería m por 1 menos y2. Y si hubiera tres restricciones, sería m por 1 menos y3 y así sucesivamente. Y estas restricciones tienen que ser mutuamente excluyentes. Tenemos entonces que si y1 vale 1, si esto vale 1, y1 vale 1, entonces hará 1 menos 1, 0. Y todo esto va a ser 0. Y si y1 vale 1, y2 automáticamente va a valer 0. y2 automáticamente vale 0. Y si y2 vale 0, tendríamos 1 menos 0, 1 por m. Entonces tenemos un x, y a todo esto representamos un x menor o igual a 18. Y por este lado, un x menor o igual a 16 más m, que es un número muy grande. Podría ser, digamos, 1000. Como verán, una de las dos restricciones es redundante, es decir, está por demás, que sería esta. Por lo que nos quedaríamos con x menor o igual a 18. En el otro caso, si es que y2 vale 1, ¿no?, que es la otra posibilidad, si y2 vale 1, automáticamente y1 vale 0 y se cumple la igualdad. Entonces y2 vale 1, todo esto hace 0 y y1 valdría 0. Por lo tanto tendríamos m por 1. Quedaría toda esta expresión como x menor o igual a 18 más m, más un número muy grande, que podría ser, por ejemplo, 1000. Y en este caso tendríamos pues un x menor o igual a 16. Ahora la restricción redundante sería esta. Y me quedaría con x menor o igual a 16, que sería esa restricción. De esta forma seleccionamos las restricciones. Vamos a ver ahora un problema aplicativo. Tenemos una empresa de juguetes que está considerando la puesta en marcha de 3 nuevos modelos de juguetes 1, 2 y 3 para su posible inclusión en la próxima campaña de Navidad. La preparación de instalaciones para la fabricación de estos modelos costaría 25.000, 35.000 y 30.000 euros respectivamente, y la ganancia unitaria sería de 10, 15 y 13 respectivamente. La empresa dispone de 3 plantas de producción para la elaboración de estos modelos, pero para evitar gastos, solo en una de ellas se producirían los juguetes, dependiendo la elección de la maximización de la ganancia. El número de horas que se precisa para producir cada juguete en cada planta es, aquí está en la tabla, el número de horas donde las plantas disponen al día de 500, 600 y 630 horas de producción respectivamente. La gerencia ha decidido desarrollar al menos uno de los 3 juguetes, maximizar el beneficio total. Entonces, la condición es que de las 3 plantas, una de ellas pues es la que tiene que ser elegida, ¿correcto? Y al menos pues uno de los se debe producir o se debe desarrollar al menos uno de los 3 juguetes. Vamos a resolver. Vamos a denominar la XY el número de juguetes producidos por la planta Y.
Son 3 instalaciones. 3 plantas producidos por la planta I, donde I varía pues desde 1 hasta 3. La función objetivo dice deseamos maximizar el beneficio total. Maximizar el beneficio total. Entonces vamos a maximizar una función z, ¿no? Vamos a tener unos costos de fabricación. Tenemos costos fijos, costos de fabricación, que va a ser igual a 25.000 más 35.000 más 30.000 para la planta 3. Entonces vamos a asociar variables binarias Y1, Y2 y Y3 para poder seleccionar cuál es la planta pues finalmente que va a ser pues elegida, ¿no? Los costos fijos, los costos variables va a ser igual. Costos unitarios tenemos 10 por x1 más 15 por x2 más 13 por x3, siendo x1, x2 y x3 el número de juguetes producidos por la planta I. Noten que xi es entero, es una variable entera, y aquí y sub i es binario, son variables binarias. Por lo tanto, queremos maximizar una función z que va a estar dado en función a la productividad, que va a ser los costos variables, 10 por x1 más 15 por x2 más 13 por x3. Y como es maximizar, menos, porque si fuera minimizar sería más, menos los costos de fabricación, menos estos costos de fabricación. Entonces ya tenemos la función objetivo. La función objetivo, donde Y1 asocia con X1, Y2 asocia con X2 y Y3 asocia con X3, porque representan a cada planta. Entonces vamos a llamar aquí la variable binaria Y es igual a 1 si se elige el juguete tipo I, porque son 3 tipos de juguetes, ¿sí? Y será 0 Y sub i es igual a 0 en caso contrario. Bien, y ese i varía desde 1 hasta 3. Y es igual desde 1 hasta 3. Ahora las producto de la inserción de estas variables binarias que se asocian con x1, y2 se asocia con x2 y y3 se asocia con x3, porque son costos fijos más costos variables. Entonces se van a crear restricciones. x1 va a ser menor o igual a m y1. x1 será menor o igual a my. Lo mismo para x2, que se asocia con y2, y x3 se asocia con y3. Entonces ya tenemos la relación entre x1 y y1, entre x2 y y2, y entre x3 y y3. Ahora, las demás restricciones. Tendríamos aquí de la planta 1, me dice que la planta 1 dispone al día 500 horas. Entonces esto va a ser 5 x1 más 4
x2 más 6 por x3 debe ser menor o igual a 500. Planta 2, 4 por x1 más 2 por x2 más 2 por x3 debe ser menor o igual a 600. Y finalmente 3 por x1 más 3 por x2 más 2 por x3 debe ser menor o igual a 630. Bien, entonces vamos a escribir esas restricciones. Vamos a escribir aquí arriba y luego copiamos. 5 por x1 más 4 por x2 más 6 por x3 es menor o igual que 500. Esta es la restricción de la planta 1. Este es el número de horas. Planta 1. Vamos a copiar lo mismo para la planta 2 y para la planta 3. La planta 2 es 4x1 más 2x2 más 2x3 menor o igual a 600. Es el número de horas de la planta 2. De la planta 3, 3x1, todo 3, ¿no? Los dos primeros 3x1 más 3x2 más 2x3 menor o igual a 630. Número de horas de la planta 3. ¿Sí? Son las restricciones. Sin embargo, el problema exige elegir una de las plantas. Y como tenemos que elegir una de las plantas, solo una de las plantas va a cumplir la restricción. Una de las plantas va a cumplir la restricción. Y para poder elegir restricciones, vamos a agregar más m por 1 menos y1 por m menos 1 y2. Tenemos que agregar variables binarias y esas variables binarias tienen que ser mutuamente excluyentes. Entonces agregaremos más un valor m muy grande, 1 menos, ya tenemos x, y, z, menos z1. ¿Sí? Estamos agregando más m, 1 menos z1. Lo mismo más m, 1 menos z2. Y más m, 1 menos z3. Donde z1 más z2 más z3 debe ser igual a 1. Es decir, mutuamente excluyentes. Son mutuamente excluyentes. ¿Sí? Esto es porque son mutuamente excluyentes. Correcto. Entonces tenemos que definir z como la variable binaria va a ser igual a 1 si se produce los juguetes en la planta 1, en la planta i. Entonces zi, cualquier z, son 3 zetas, zi es igual a 1 si se produce los juguetes, en la planta i. Y zi será igual a 0, caso contrario. Listo. Entonces ya tendríamos el modelo completo de este problema. Esto se ingresa a Solver y asunto solucionado.